Bueno, buenas tardes. La cuestión esta que surge es una inquietud desde Rupturas Inteligentes y Cayuso Constitucional a partir de consultas, preguntas, cuestiones que nos han planteado a partir del dictado del Decreto de Necesidad y Urgencia 241 del 2021 y las dudas que tiene la gente. En función de esto hemos decidido tener esta charla con Susana Cayuso para aclarar algunas cuestiones. Así que vamos a entrar directamente en tema, ¿sí? Entonces, hola, buenas tardes. Primera pregunta sería, para empezar, ¿no? Sí. ¿Los decretos de necesidad y urgencia están contemplados en la Constitución Nacional? Es una buena pregunta, Ana Laura, porque hay muchísima confusión con este tema. La reforma constitucional de 1994 decidió incorporar la figura de los decretos de necesidad y urgencia en forma expresa en una norma constitucional que es el artículo 99, inciso tercero. Pero, ¿qué peculiaridad tienen? Es una facultad excepcional del Poder Ejecutivo. Es una facultad que en la práctica implica que está ejerciendo la función del Congreso de la Nación. Esto, viste, Ana Laura, ya nos trae alguna preocupación, porque no podemos olvidarnos que estamos en una democracia republicana con división de poderes. Entonces, es excepcional. Para esa excepcionalidad le puso una serie de requisitos, que es una urgencia, la imposibilidad de reunir al Congreso. Yo no voy a dar todos los detalles porque si no se va a complicar demasiado. Y además, la intervención del Congreso para ratificar o no ese decreto. Mientras no interviene el Congreso, el decreto está vigente. Yo puedo no estar de acuerdo, pero es así. Entonces, la primera pregunta que ahora te hago yo a vos es, ¿dónde está el Congreso desde el día jueves en relación con esta fuerte discusión social sobre el alcance de este decreto de necesidad y urgencia? Y luego, una aclaración, pero no sé si vas a coincidir o no. El presidente de la República Argentina viene gobernando por decretos de necesidad y urgencia en materia de COVID desde marzo del 2020. Claro. ¿Recibió apoyo? O sea, ¿coincidimos con él en el comienzo de esta pesadilla en que ese era un mecanismo medianamente razonable? Sí. A mí me parece que sí, Ana Laura. Yo no sé vos qué opinás. Sí, al principio, en los inicios, parecía una situación que ameritaba el uso excepcional de esta facultad. Esta facultad en algo desconocido, terrible, pero hoy a 1 año y medio, me parece que tienen que prenderse luces de alarma. Está claro lo que quiero decir, Sí, ¿no? sí. O sea, porque el principio general es que no se puede gobernar, no se debe constitucionalmente gobernar con decretos de necesidad y urgencia, porque si esto fuera así, estamos terminando con el sistema republicano. Claro. Digamos que el Poder Legislativo deja de tener una razón de existir, pareciera al menos. Exactamente. Y el pluralismo que representa el Congreso. Otro problema es si lo va a ratificar o no. Claro, pero es interesante lo que Sí. vos planteás. Mientras existe la posibilidad de que sea ratificado o no, está vigente. Con lo cual, Está vigente. las cuestiones siguen pasando. Y no sé si en este caso hay alguna norma que establezca un plazo para que el Congreso trate este decreto y diga si es constitucional o no, o si aprueba el trámite que se le dio. No lo sé. No,
No, lamentablemente no. Hay una ley sumamente deficiente de reglamentación de los decretos, no vamos a entrar en detalles. Hay un procedimiento para cumplir, seguramente lo habrá cumplido el jefe de gabinete del presidente de la Nación, lo habrá elevado al Congreso, pero no tiene un plazo las cámaras para pronunciarse. Pero, y acá viene una interpretación mía de la que me hago cargo, si es una facultad del Congreso, el Congreso mantiene y debería ejercer la posibilidad de reunirse como quiere, cuando quiera, para tratar un decreto de esta naturaleza, que ahora después vamos a ver por qué nos preocupa tanto este decreto. Claro. ¿Entendés? O sea, debería ejercer esa facultad. Más allá que vos me digas o que alguien me diga, bueno, sí, pero es posible que no logren la mayoría necesaria. Pues hay que intentarlo de todas maneras, Ana Laura. Claro, es el trámite que corresponde seguir adelante. El trámite que corresponde, y si no se pone en funcionamiento ese trámite o se demora, asumís de nuevo las facultades y ejercés el control. O decís, convoqué, suponé, somos oposición, Sí. Convoqué y no tengo mayoría para tratarlo. Bueno, muy bien, pero hay una intervención institucional del Congreso que es importante a los efectos de la República. Claro, del control. Claro. Pregunta, para Sí. después entrar en el caso en concreto. ¿Los decretos de necesidad de urgencia pueden ser inconstitucionales? Sí, sí. El decreto es como si fuera una ley, por esto que yo decía antes, viste que en realidad está asumiendo la facultad legiferante, por eso es excepcional. Sí puede ser declarado inconstitucional. Y yo distinguiría dos cuestiones fáciles. Primero, porque yo puedo cuestionar si efectivamente había emergencia, si no se podía reunir al Congreso, si era imposible seguir el trámite que prevé la Constitución para dictar una ley de restricción de derechos. Perfecto. Y por el otro, también puedo considerar inconstitucional, violatorio de derechos y garantías el contenido del decreto. Perfecto. Son dos aspectos, uno hacia la legalidad y el otro hacia el contenido del decreto, que es la razonabilidad, ¿no? O sea, el límite dentro del decreto. Súper claro no sé si quedó claro. Sí, clarísimo, sí. Clarísimo. Me parece, y además estamos tratando de usar lenguaje llano para que todos puedan entender este tipo de situaciones. Entender la problemática de los decretos. Exactamente. Sí. Entonces, entramos en el caso concreto. Ajá. Decreto 241 del 2021. ¿Es inconstitucional? Bueno, para mí sí. Para mí sí. Después me gustaría escucharte a vos, qué es lo que pensás. Y es inconstitucional porque más allá de si se da la emergencia necesaria, si efectivamente el presidente podía reunir y convocar al Congreso, que yo creo que sí, que podría haberse planteado una discusión democrática en el seno del Congreso, porque cuando el Congreso quiere, sesiona en 2 horas. Por lo tanto, ahí habría un cuestionamiento que hay que hacer si uno va a plantear una acción, que no se dan los requisitos. Pero, además, el problema es el contenido del decreto. Y para hacerlo sencillo, 2 aspectos. Ha avanzado, está vulnerando facultades reconocidas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la Constitución Nacional a partir de la reforma del 94. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hoy, y porque lo ha dicho la Corte, está equiparada a una provincia.
Y precisamente el estar equiparada a una provincia tiene una serie de facultades que no delegó en el gobierno nacional. Entre ellas, la de resolver, disponer todo lo relativo a la educación. Claro. Ahí tenemos Cava. Está avanzando sobre normas constitucionales expresas. Fíjate, Ana Laura, que además le está violando la igualdad institucional a la ciudad autónoma. Esa es una, eso surge de manera manifiesta cuando uno lee el decreto. Bueno, Porque hace una distinción entre iguales, ¿no? Exactamente. Al resto de las provincias le permite adherir o no adherir. De hecho, varias provincias no adhirieron. No sé si vos tenés algún dato nuevo, pero no adhirieron. En cambio, a Cava la obliga, la enlaza a un territorio al que denomina AMBA, ya estaba por decirlo mal, AMBA, sí, que es una creación de naturaleza política. No porque no se puedan crear regiones, pero sí, no estamos hablando de una región. claro. Y entonces la sujeta le cercena arbitrariamente, sin fundamento suficiente, las facultades que tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Claro. Entonces, ahí tenés una parte de inconstitucionalidad fuerte. Hay muchísimo más para decir, pero para no agobiar. Y luego está esto que te decía. ¿Qué derecho está cercenando? ¿Ha argumentado suficientemente para recurrir a un medio tan extremo como suspender las clases presenciales? ¿Hay datos objetivos? ¿Me convence acerca de la incidencia de contagios en las escuelas? Sí, y yo ahí te interrumpo un segundo, Susana, y planteo, además, tenemos que tener en cuenta que la presencialidad que existe hoy no es una presencialidad en que los chicos van todo el día a la escuela. Exacto, exacto. Van 3 horas, 4. Ya está limitado, ya está restringido. Ya está restringido, o sea, no es... Absolutamente. Hay colegios que tienen presencialidad 1 o 2 veces por semana. No Correcto. estamos hablando de una avalancha, ¿no? De chicos Correcto. en los colegios. Entonces, pareciera como que avanzar sobre esta situación, sí, hay un montón de consideraciones que no se han tenido en cuenta y aparentemente, diría yo, en función de los datos que han suministrado en conferencias de prensa, de estudios que han hecho, no hay, digamos, información que acompañe esta decisión que han tomado. Exacto. Que la haga razonable. Claro, ahí está. O sea, como no tengo evidencia, esto es lo que yo me planteo, ¿no? A los efectos de sostener una inconstitucional. Como no tengo evidencia y la restricción es terriblemente intrusiva sobre un derecho que ya está restringido, claro, y que estuvo anulado. Fíjate vos cómo podemos hacer toda la cadena de agravio constitucional, y no tengo evidencia de la incidencia que tiene concretamente, porque no tengo datos. Por otra parte, también estamos en el marco de otro decreto de necesidad de urgencia del viernes pasado, creo que ya había establecido restricciones y que sus efectos todavía no los hemos podido evaluar. Claro, porque... Entonces, estamos superponiendo de una manera alarmante, o sea, en cuanto al contenido del decreto, es la desproporción del medio que eligió el Poder Ejecutivo respecto de los fines que busca.
porque no le estamos discutiendo que quiera proteger la salud, que tenga alarmas en orden a los contagios. Pero ahí faltan variables, porque yo me preguntaría, ¿y las vacunas? Claro. ¿Y la campaña de vacunación está respondiendo a las expectativas constitucionales de protección a la salud? Claro. Entonces, tenés tensión entre el derecho a la salud, entre el derecho a estudiar, A la educación, claro. escuela. Los derechos siempre son relativos, el ejercicio. Quiero decir que llegado el caso me lo pueden restringir, pero un momentito. Tenés que demostrarme por qué lo estás restringiendo, para que sea proporcional, para que no sea irrazonable, y mucho más si es a través de un decreto de necesidad y urgencia. Sin evidencia, sin haber probado, para que sea más claro, digamos, ¿no? Sin haber probado que hay sustento constitucional para la restricción. Claro. No sé si Sí, coincidís. Coincido porque de alguna manera, si cuando los planteos van acompañados de documentación o estudios o datos que permitan corroborar estas circunstancias, son tan evidentes que no se puede sostener algo en contrario. En este caso es como si sin datos plantear una restricción absoluta respecto a la presencialidad, cuando, bien vos decís, se tomaron medidas hace un viernes atrás y todavía no se pueden ver los resultados, es como prematuro, pareciera, cuanto menos, ¿no? Claro, por eso sería arbitrario, ¿no? Claro, o sea, la total. arbitrariedad es lo contrario de lo razonable. No me demostraron que es razonable, o sea, que es necesario, proporcional, idóneo, restringir esto para garantir esto otro. Exactamente. Ahí me gustaría entrar un poquito, si te parece, en qué hizo Cava frente a esta situación. ¿Cuál es el planteo que hizo la Ciudad de Buenos Aires a partir de haber corroborado esta circunstancia? ¿Qué planteo legal hizo? Sí, antes del planteo legal, porque a lo mejor vos tenés algo para decir, algo que recién no surgió, que está involucrado en este derecho de naturaleza constitucional, que es la obligación constitucional de brindar educación, Sí. el derecho de los niños. Sí, a ver, yo de alguna manera lo que quería rescatar era, se ha hecho, por lo que yo pude ver a través de poder acceder a la presentación que hizo el gobierno de la ciudad ante la justicia, han hecho hincapié fundamental en el derecho a la salud de los menores y a su desarrollo psicosocial. Creo que en estos aspectos, en cuanto a derechos y garantías comprometidos, indudablemente es como si el derecho del niño, niña o adolescente salió de foco, ¿no? No se consideró esto. Y me parece que es importante considerarlo porque estas cuestiones que tienen que ver con la educación, con la salud, con el desarrollo social que permite la presencialidad en los colegios, está avalado de manera constitucional a través de tratados internacionales. Incluso lo que me parece interesante que se va a plantear tiene que ver con estas cuestiones de cómo se resuelve la pugna de un derecho, una garantía constitucional de pongámosle, determinado sector de la población frente al derecho de un niño, niña o adolescente a también estos derechos, ¿no? Porque la salud del niño no es solamente la salud física, sino también la salud psíquica, ¿no? Y su desarrollo. Entonces, la ley 26.061 lo que de alguna manera plantea es que cuando entran en pugna estas cuestiones entre derechos de determinado espectro social y los niños, debe prevalecer el interés superior del niño. Y yo creo que en este tipo de cuestiones el decreto no ha considerado esto. Incluso hoy
cuando estaba leyendo, me concentraba en esto de que cuando se decreta algún tipo de cuestión que involucre a los niños, es importante tener la posibilidad de escucharlos. Y si no se los puede escuchar directamente a ellos, que tienen el derecho a ser oídos, cuando van a ser perjudicados por algún tipo de situación, cuanto menos un órgano que represente los intereses de ellos, para que de alguna manera tengan voz en un proceso en el cual están sufriendo las consecuencias de lo que se está determinando, ¿no? Sí, y además, para quien tenga que evaluar la constitucionalidad o inconstitucionalidad en relación con porque nunca hay un solo derecho involucrado en lo Claro, constitucional. Tenés una trama de derechos que pueden estar interrelacionados, donde buscar el equilibrio es una de las tareas del Congreso en primer término, claro. y en último término del Poder Judicial cuando no hay dónde recurrir. Y en esto que vos planteabas, el interés superior del niño, el concepto de salud en forma integral, qué significa el acceso a la educación para los niños teniendo en cuenta las diversidades socioeconómicas, Totalmente. teniendo en cuenta que no todos los niños y niñas y adolescentes pueden acceder al Zoom o pueden acceder a una serie de herramientas informáticas, pero además tener en cuenta que todo esto se da en un contexto que empezó en marzo del 2020. Sí, claro, Es lo que no, por eso no valen las comparaciones con otros países. claro. Esto es distorsionar las realidades. Entonces, ¿por qué? Porque han manejado este tema de una manera diversa. No estuvieron 13 meses o 14 sin asistir a las aulas, sin mirar qué pasaba con el interés de los niños, Sí, niñas y sí. adolescentes. Es más, yo te diría, me parece que lo que ha ocurrido el año pasado, en donde no ha habido clases presenciales, podría haber sido una especie de cuidado en pos de simultáneamente organizar una campaña de vacunación que permita prever un montón de cuestiones, ¿no? Para cuando haya presencialidad. Pero la sensación es que la emergencia tapó todo y se paró. O sea, es como si se hubiera parado se hubiera parado todo en Argentina, pero parado a nivel detenido, a eso me refiero. Entonces, esto en algún momento iba a pasar, que íbamos a tener que salir de esa situación, y la idea es que si uno tiene que sufrir algún tipo de restricción, tenga sentido, porque si no parece que la restricción que uno estuvo cumpliendo no tiene sentido, porque no tuvo objeto o finalidad. Y además porque lo que no puede ser la regla es la prohibición Claro, y la restricción y el menoscabo de los derechos, sobre pretexto de una emergencia que no podemos negar, pero que también hay que tener en cuenta que se instala en una Argentina que hace 100 años que vive en emergencia. Cuando no es la pandemia es lo económico, cuando no es lo económico es lo político-económico, cuando evidentemente, no es que estoy comparando, pero estoy diciendo, la emergencia no habilita a modificar el modo de ejercer el poder en los términos de la Constitución. ¿Viste? sí, No es que le deja hacer al gobernante de turno lo que quiere y como quiere. claro. Esta es una idea, es un modo de ejercer el poder que no está habilitado en el texto constitucional. Claro. Esto es muy importante que lo entienda la sociedad para sustentar los reclamos que tiene sobre el modo de gobernar, ¿no? En Sí. general lo digo, ¿no? Sí, 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 me parece que lo interesante es esto, cuando uno está haciendo estos planteos y estos análisis, tienen que ver con la norma. Siempre, No importa quién lo haga, ¿no? es la Exactamente. aplicación de la ley. Eso es. El tema es, por eso digo, no quién gobierna, sino cómo está gobernando. Claro.
y de qué manera resguarda, protege los derechos fundamentales aún en situaciones de emergencia extrema, como es una pandemia. Y ahí sí adhiero con vos porque también podría preguntarme, ¿y qué se hizo durante todo el 2020 mientras estuvimos casi encerrados, para decirle de una manera que lo entendemos todos? Sí, claro. No, no, O sea, totalmente. hay muchas cuestiones, por eso no se trata de un capricho el marcar fundamentos de inconstitucionalidad de esta medida. Cruzó el límite. Me parece que ese es el problema. Sí, parece que sí. Bueno, vamos a entrar en lo que hizo el gobierno de la ciudad, como para poder bajar que yo te interrumpí. No, Sí. pero para bajar, me parece interesante bajar al lenguaje llano qué fue lo que hizo, porque una de las preguntas que surgían es, ¿por qué hablan de amparo, qué hablan de acción declarativa? Y la gente no sabe, solamente los abogados saben de qué se trata. Claro. No sabe. No. Son dos maneras de realizar un planteo judicial cuando hay un derecho que está corriendo un riesgo enorme. No vamos a entrar a definir las ventajas de una y otra, entre el amparo, ¿por qué se llama amparo? ¿Y por qué es una acción? Porque lo que estoy buscando es el acceso a la justicia para que me protejan rápido, urgente, porque es manifiesto, porque va a llegar tarde, algo que me están cercenando. Perfecto. Y eso está claro, ¿no? Por eso lo llamamos acción de amparo, o sea, amparame que tengo un derecho que está siendo fuertemente violado o que tiene una amenaza. Perfecto. ¿Entendés, no? Claro, o sea, una amenaza inminente. Inminente, o sea, hay que poder demostrarlo, no, tampoco es arbitrario, ¿no? Muy bien, este es el amparo. La acción meramente declarativa de inconstitucionalidad tiene algunas ventajas y también de alguna manera lo que le estamos pidiendo a la justicia es que me diga si esta norma si esta ley, este decreto que estoy cuestionando, es inconstitucional porque está afectando una serie de cuestiones ligadas a lo institucional y a derechos o garantías que desde lo institucional tengo obligación de proteger. No sé si es claro lo que estoy diciendo. Perfecto. Entonces, y además, que Cava haya interpuesto una acción meramente declarativa de inconstitucionalidad con sustento en violación a Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su régimen de autonomía provincial y derechos afectados por esta norma, el resto de la sociedad que se sienta afectada por este decreto tiene la garantía constitucional para plantear la inconstitucionalidad. Asociaciones de papás, ONGs. Colegios, claro. Colegios, por ejemplo, de toda la esfera privada, supongamos. O sea, no excluye la acción de Cava, no excluye el derecho que tenemos como ciudadanos a cuestionar la inconstitucionalidad de esta norma, siempre demostrando qué derechos nos está afectando. Perfecto. Entonces, está perfecto. Entonces, claro. Cava se presentó ante la Corte, pide una acción declarativa de inconstitucionalidad acompañado de una medida cautelar, que la gente dice, ¿qué es medida cautelar? ¿No? Y en qué consiste la medida cautelar que está pidiendo. De alguna manera, con una medida cautelar lo que se busca es proteger el derecho para que cuando llegue la sentencia se pueda hacer efectiva, ¿no? Y lo que han planteado es la suspensión de los efectos del decreto, en particular del artículo 2, que es la de la presencialidad en los colegios. Entonces, ¿cómo es el trámite que se le ha dado hasta ahora a esta presentación
Y habitualmente, ¿cuál es el trámite que sigue después de estos primeros pasos que se han hecho estos días? Bueno, la Cava presentó su demanda, digamos, su escrito, su acción declarativa de inconstitucionalidad en lo que nosotros llamamos instancia originaria de la Corte. ¿Qué quiere decir esto? Que no tuvo que ir a los jueces inferiores, lo presenta directamente en la Corte. ¿Y por qué? Porque también lo prevé la Constitución, esto es, si Cava es una provincia, y la propia Corte lo ha reconocido, tiene el derecho jurisdiccional de presentarse directamente en la Corte porque está demandando al Estado Nacional. Perfecto. Provincia, Estado Nacional, ¿y dónde van a ir a discutirlo? Al máximo tribunal de la República, que además tiene la facultad de cogobernar. Claro. Entonces, presenta ahí. Pero ¿cuál es el problema? Como el daño es inminente, era lo que vos explicabas recién, necesitaría una medida cautelar para suspender los efectos, porque te acordás que dijimos que en este modo, como está arreglado el decreto de necesidad y urgencia, tiene efectividad inmediata, Claro. o sea, desde que está publicado es vigente. Entonces, bueno, eso, la medida cautelar, vos decías bien recién, es el instrumento, el medio para decir, bueno, mientras se resuelve el problema de fondo, suspendan los efectos, y esto implicaría que las aulas están abiertas. Claro. Yo he escuchado varios comentarios diciendo que bueno, que son nada más que 2 semanas, y que si esto se demora, la decisión de la Corte llegaría y sería abstracta a lo mejor, porque habían pasado las 2 semanas. Yo creo que es un razonamiento que no responde al espíritu constitucional. Cuando hay una violación constitucional hay que intentar todo lo que se pueda. Claro. Esa es mi idea. El no ya lo tengo, el riesgo ya está, el conflicto de poderes ya se ha presentado. Pero yo creo que hay que pelearlo en el lugar y con los instrumentos que me otorga todo el sistema jurídico. Así que este es lo que estamos esperando. Viste que la procuradora que representa los intereses de la sociedad, para decirlo simplemente, inmediatamente fue consultada por la Corte, sobre todo para que decida, para que opine, no es obligatorio para la Corte, Claro. pero para que opine, si efectivamente se daba un supuesto de competencia originaria, esto es, si estaba habilitada Cava para ir directamente a golpearle la puerta a la Corte. Sí. Y dijo que sí. Y lo dijo en un plazo absolutamente rápido, Claro. y comprendiendo, esta fue la impresión que a mí me dio, comprendiendo la procuradora, porque es la doctora Monti, la gravedad de lo que se estaba discutiendo, Por supuesto. desde lo institucional y desde lo individual en cuanto a los derechos que estaban involucrados. Entonces, aquí estamos. Claro. Esperando ahora qué va a pasar con el tema de la medida cautelar y qué trámite se le va a dar adentro de la Corte, ¿no? Si se le va a dar un trámite expedito como para poder determinar si es procedente o no la medida cautelar, en tanto se estudia el fondo del asunto de si el decreto de necesidad de urgencia es constitucional o no lo es. La Corte no tiene plazos. Esto significa que no tiene plazos ni para alargarlos ni para cortarlos. Claro. Está claro, ¿no? Sí, sí. Esto es, la Corte puede resolver en horas
de hecho en alguna oportunidad ha tenido que hacerlo. Por lo tanto, tiene una libertad institucional que pueden no tener los otros tribunales de la nación, justamente porque es cabeza de uno de los poderes del Estado. Por lo tanto, no sabemos qué va a ser, y se me ocurre preguntarme y preguntarte, si la Corte entendiera, por ejemplo, que no puede pronunciarse o intervenir ni siquiera en la cautelar, mejor dicho, perdón, rectifico, que no puede pronunciarse porque los decretos de necesidad y urgencia, estoy haciendo abogado del diablo, los decretos de necesidad y urgencia tienen un procedimiento establecido en la Constitución y ese procedimiento no se ha llevado a cabo, por lo menos que haya, yo no escuché nada, así que no. Entiendo que no, que no. Me parece, no sé, que igual podría hacer lugar a la cautelar. ¿Me entendés? Sí, yo creo que sí, porque... Que debería, vamos. Claro, claro, porque yo me quedé pensando, y creo que el fundamento de alguna manera está dado en que el Congreso no tiene plazo. Y el decreto de necesidad y urgencia está vigente. Claro, y además podríamos, corregime Ana Laura, podríamos decir que la Corte en ese caso estaría algo así como autorrestringiéndose, ¿no? Es como si dijera, puedo entender en instancia originaria, pero no puedo entrar a conocer del asunto porque no se pronunció el Congreso. Pero las medidas cautelares, ¿no las pueden dictar también los jueces aun cuando no tienen competencia? Sí, claro, precisamente, porque lo que valoran... Es tu fuerte. Claro, ya. Porque lo que valoran es el peligro inminente que se produce. La gravedad. La gravedad. La gravedad. La gravedad. Del agravio que se va a producir a partir de la aplicación de esa norma, con lo cual me parece, insisto, teniendo en cuenta que el Congreso no tiene plazo, sería dejar librado la situación a una cuestión que de alguna manera podría implicar dar una conformidad con lo que está pasando. Estoy totalmente de acuerdo. Estaba pensando exactamente en esto cuando vos estabas hablando. Por eso digo, la Corte no está en una situación fácil tampoco, ¿no? No está en una situación fácil, pero bueno, es el rol que cumple dentro del sistema. Claro, es la última. Es el rol es el tribunal que interpreta en último grado. Claro, claro. Por eso y se suman muchas irregularidades, ¿no? Claro. No es una ley del Congreso. Claro. ¿Me entendés? No es una ley del Congreso. Es que también puedo plantear la inconstitucionalidad. Tiene que revisar los requisitos para dictar el decreto. No, pareciera que no se dan. El contenido es irrazonable. Ha violado límites innecesarios. Hay estándares para nosotros, una regla que solemos usar cuando tenemos que analizar esto, como vos decías recién, esta pugna, ¿no? Entre derechos involucrados, entre garantías. Y siempre pensamos en, ¿hay medios alternativos menos intrusivos de los derechos y garantías? Esa sería la pauta que cada uno de nosotros, toda la sociedad, es un tema de sentido común, Ana Laura, nada más. Claro, no hay que saber derecho para esto. No. No había medios más razonables, medios alternativos, que no desconocieran la gravedad de la situación, pero que a su vez no restringiera desproporcionadamente el derecho a acceder a la educación tan castigadas desde hace un año atrás. Medios alternativos menos intrusivos. Sí, yo creo que sí. Incluso podrían haber planteado reducir más aún la presencialidad, pero no dejarla sin efecto. Claro,
Claro, ni siquiera tuvieron en cuenta esto que vos dijiste al principio. Esto es a los efectos de analizar el contenido. Sí, claro. Pero si no está yendo todas las semanas, puedo modificar, puedo establecer alguna otra. Y no estaba medido todavía el impacto de la última restricción, Sí. que era la del horario, ¿no es cierto? Si mal no recuerdo. Sí, y a mí otra cuestión que de alguna manera también me preocupa es esto. En función de lo esencial que era la educación, se han utilizado vacunas para el personal que tiene a su cargo la educación de los chicos, los maestros. Es Entonces, cierto. de alguna manera pareciera como que esta circunstancia no se tuvo en cuenta porque en el momento de decidir, voy a poner estas vacunas, las voy a de alguna manera asignar a esta actividad porque es esencial, no se tuvo en cuenta que podía llegar a pasar esto de la restricción. Entonces, la paradoja es que va a haber gente vacunada que está en su casa y gente que no es, que por ahí necesitaba la vacuna y no la recibió. Está en la calle. Claro. Claro, tenés razón. Yo ¿no? eso lo había perdido un poco, el tema de cuántos docentes habían sido efectivamente vacunados, justamente a los efectos de garantir su derecho a la salud y el de los niños en el ámbito en el cual desarrollan su actividad. Aquí también hay una incongruencia, ¿no? Esta que vos planteás, que me parece que es sustantiva a los Claro, efectos incluso lo que planteaban también era esto de que hay fuerzas de seguridad que supuestamente tienen que llevar a cabo el control, que no recibieron vacunas. Por Entonces, supuesto. es como, es difícil tener una visión global como para saber dónde la voy a asignar y por qué, para después estar corrigiendo continuamente, ¿no? Entonces, Sí, sí. entiendo que esto necesita un estudio pormenorizado, en forma previa, analizando las posibilidades, porque si... Bueno, esto que vos decís y que planteás, y que tiene que ver con datos y con realidades concretas, es esto que tiene que ver o está relacionado con medios alternativos menos intrusivos Claro, para mantener la coherencia de la toma de decisión. claro. Que lamentablemente no es obligación tuya, ni mía, ni del señor que vive al lado de mi casa. O sea, el tema es gobernar, ¿m? Pero con todas estas variables. Si no, lamentablemente corremos el riesgo, o no, o sí, digamos, de que esto se convierta en un reclamo permanente, Claro. en la judicialización permanente y el daño que esto trae para un sistema muy castigado, ¿no? Jurídico, social, económico. Sí. Yo Este, me quedo con algo que vos siempre me decís, ¿Qué que es, será? no tenemos que sacar más leyes, con que podamos No. cumplir las que ya están, es un montón. Sí, esto ya sería algo muy importante, es como un barajar y dar de nuevo, ¿no? Y otra de las cuestiones es, por eso insisto mucho, ¿no? Yo creo que lo que estamos discutiendo, lamentablemente, a lo mejor la sociedad dividida en dos o en tres, no sé, es cómo debe ejercerse el poder. Y esto sí me parece que es trascendente, ¿no? Y yo no sé si nos terminamos de dar cuenta que es una decisión vital para el futuro de la Argentina. Y los límites. El ejercer el poder está ligado a los límites, los individuales, los sociales, los grupales, los colectivos, los límites que tiene el ejercicio de poder en términos constitucionales. Sí. Entonces, me parece que hay una serie de cuestiones muy serias institucionales en juego, además
del problema concreto que trae el decreto. No sé si soy clara en lo que digo. Y yo te diría que a mí una de las cuestiones que más me preocupa es que en el medio de esta especie de pulseada, no se pierda de vista a los chicos, que son los protagonistas de esta situación, ¿no? Y su educación y sus necesidades. Eso es lo que me parece que sería fundamental. Sí, en este caso concreto es determinante. Para mí es el corazón del problema y tal vez porque serviría para darle la educación el lugar que debería tener en el sistema argentino. Claro. Porque la declamamos, pero lo cierto es que no satisface las expectativas constitucionales, ¿no? En orden a resultados concretos. Claro. La desigualdad, por una serie de cuestiones. Entonces, por eso es, a ver, tengan en cuenta centralmente los derechos de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, Susana. Estamos en comunicación y atentas a cómo se vayan dando los acontecimientos. Bueno, y esperamos desde nuestro lugar haber aclarado algunas cuestiones. Somos conscientes que son cuestiones por ahí complejas y que esto es, pero la idea es iniciar un camino para poder comprender y por ahí sacar las propias conclusiones, ¿no? Como sí, eso desde ya y cada uno, pero vos fíjate que es interesante, que hay una reacción espontánea y tal vez lo que debemos saber es que tiene sustento en la Constitución. Sí, claro. Porque seguramente todos los papás, las mamás, los niños, los sectores, algunos con mayor o menor conocimiento, han inmediatamente reaccionado. Algo hizo ruido de esta decisión. Sí. ¿No? Sí. Bueno, evidentemente tiene sustento en la Constitución el ruido. Sí. Hace ruido porque está violando la Constitución. Qué bueno que haya servido como una especie de disparador, ¿no? Esperemos que sí, y a lo mejor también para tener en cuenta para la Constitución el papel que desempeña en la vida social, ¿no? Es muy importante. Bueno, seguimos en comunicación, Ana Laura, porque como dices, esto no termina acá, seguramente. Esto no termina acá, seguimos en comunicación. Muchísimas gracias, Susana. No, gracias a vos, gracias. Gracias, de verdad.